Dios le bendiga a mis amigos y hermanos. Por la gracia de Dios nos encontramos en el espacio Más cerca estoy. Agradeciendo como siempre su presencia allí, a cada uno de aquellos y aquellas que se han estado conectando y que en este momento también están entrando a este espacio Más cerca estoy. Dios nos da la oportunidad de, a pesar del distanciamiento, de la cuarentena, poder sentirnos más cerca de Él. Él mismo se acerca más a nosotros, ocupado justamente en su interés de atraernos hacia sí mismo y darnos su gracia, su poder y que su misericordia siga a nuestro lado. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, el tema el juicio de las naciones. El juicio de las naciones será el título de ese tema que hemos de desarrollar. ¿Cómo será el juicio a las naciones en sentido general? ¿Cómo eso implica a las personas en forma individual? ¿Qué buenas noticias hay en ese sentido? Y en el sentido práctico, ¿cómo será? Todo ello lo hemos de abordar a la luz de la santa palabra de Dios. Oremos en este momento. Dios eterno, Padre misericordioso que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti y también en calidad de hijos tuyos, lavados por la sangre preciosa de Cristo, poder interceder en favor de estos amigos, hermanos, por cada familia, cada situación. Especialmente, Señor, te rogamos por cada caso que tiene que ver con salud, para que de una manera pronta, de acuerdo a tu voluntad, llegue la asistencia, el auxilio y la sanidad a cada una de estas personas que ahora depositan la fe y la confianza, Señor, en ti. También te rogamos por las familias, madres y padres que piden por sus hijos e hijas, algunos que piden por otros familiares que están distantes, algunos de ellos, otros están cerca, algunos recluidos en centros de salud, otros en sus hogares aún, pero todos necesitan de aquel que tiene la última palabra, del médico divino. Por eso te rogamos, Señor, que tu promesa hoy pueda cumplirse en cada una de esas personas, de acuerdo a tu voluntad. Rogamos que nos dirijas también en este estudio y que tu bendición se extienda a cada persona, a cada amigo, cada hermano que está conectado en esta hora y que se ha de conectar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí atentos a la palabra de Dios, al estudio que hemos de realizar en este momento, el juicio a las naciones o el juicio de las naciones. El texto base de este estudio, el principal, aunque veremos cómo la Biblia se expande tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento al tratar esta temática, pero el texto central se encuentra en ese sermón profético de Jesús, específicamente en la segunda parte. Sabemos que el sermón profético de Jesús está en Mateo 24 y Mateo 25, pero en el capítulo 25, donde Jesús expresa mediante parábolas lo que debe ser nuestra preparación antes de que Él regrese, el Señor Jesús presenta lo que se conoce en la Biblia como el juicio a las naciones, el juicio a las gentes. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31. Quiero que me acompañen en esa lectura porque de allí saldrán cosas interesantes. Mateo 25, versículo 31. Dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El rey o este pastor de las ovejas que representa a Cristo pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Razón, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, esos que son representados por las ovejas a la derecha, le preguntarán: Señor, pero ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo enfermo o en la cárcel y te asistimos, o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Y lo que sigue ahora es interesante porque presenta el cuadro diametralmente opuesto. En el versículo 41, entonces dirá a los de la izquierda, los que son representados por los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos reaccionarán y le van a preguntar: Señor, pero ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá el rey diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. E irán estos, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De esta manera interesante el Señor presenta el juicio a las naciones, más bien a las gentes en sentido general, el cual se basará en algo muy particular que se destaca en este pasaje, muy a diferencia de otros pasajes de la Escritura donde resaltan otros aspectos. Aquí Jesús quiso dejar bien en claro algo interesante, algo que describe el libro deseado de todas las gentes en la página 592. Escuche el comentario que hace: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dijo Jesús, se sentará en su trono de gloria y serán apartados, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Así presentó Cristo a sus discípulos, dice el deseado, en el monte de las olivas, la escena del gran día del juicio. Explicó, atención, que su decisión final, escuche, todos queremos saber en qué se va a basar la decisión final de Cristo en cuanto a admitir a unos en el reino o a rechazarlo. Y aquí está diciendo lo que ya hemos visto, que el Señor Jesús explicó que su decisión final girará en derredor de un solo punto, no de varias cosas. Su decisión final girará en torno a un solo punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de Él, tan solo habrá dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Cristo en la persona de los pobres y dolientes. Aquí Jesús no presentará ese día final la gran obra que Él hizo en la cruz para salvarnos. Él presentará la obra fiel que cada uno haya hecho en favor de Él en la persona de los pobres y dolientes. Llama la atención entonces que ese escrutinio final que el Señor hará para la salvación de las personas, donde un grupo quedará salvo y otros estarán perdidos, la decisión final se basará en torno a un solo punto. Qué interesante que hayamos escuchado eso, que lo hayamos leído, que lo hayamos visto también en la palabra. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tiempo de hacer las cosas que el Señor espera de cada uno de nosotros, a concentrarnos en eso, que será el único punto en derredor del cual se cifrará la decisión final que Cristo tomará en el juicio. Qué interesante. Eso indica que podemos saber muchas leyes y ordenanzas de la palabra. Podemos saber mucha Biblia, muchos datos históricos, muchas fechas y hasta mucha profecía y saberle explicar. Pero si no atendemos a esa parte importante y práctica de lo que es la vida espiritual, podremos fracasar en ese escrutinio final, ese escrutinio que al final hará el Señor Jesús. Por eso, los judíos del tiempo de Cristo fracasaron, reprobaron ese examen que Jesús le dio. Ellos sabían muchas cosas, practicaban muchas cosas en su vida espiritual, en su liturgia, pero mire lo que Jesús le dijo. En Mateo 23, en el versículo 23 también, Mateo 23, 23, Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, no es que estaba mal lo que estaban haciendo, pero sin dejar de hacer lo otro.
Qué importante. Noten cómo ellos se prepararon, por así decirlo, para el juicio, para el escrutinio final. Se prepararon solo en un área. Eso nos recuerda cuando vamos a recibir un examen a la universidad, a la escuela. Nos preparamos en áreas que entendemos que son importantes, que serán tomadas en cuenta por el maestro a la hora de aplicar el examen. Sin embargo, con frecuencia aparecen cosas que no la hemos estudiado, no porque no se trataron en clase, pero no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque pensábamos que no iban a salir en el examen. No le dimos la importancia. Pues aquí Jesús le está diciendo a los fariseos y escribas por qué habían reprobado el escrutinio de Cristo, por qué fracasó la nación como tal. Es que se concentraron solo en una forma de la religión, pero dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Lo otro era necesario hacer, pero sin dejar de hacer esto. Y nosotros ahora que todavía tenemos el escrutinio por delante, que ese juicio todavía está en el futuro, estamos a tiempo, amigos y hermanos, para concentrarnos en lo único que el Señor Jesús tomará en cuenta en ese juicio final. Eso es lo que nos dice en la palabra de Dios y es lo que nos dice allí también el deseado de todas las gentes en la página 592, que la decisión final de Cristo se tomará en base a un solo punto, en lo que hayamos hecho o dejado de hacer en la persona de los pobres y dolientes. Me llama la atención poderosamente la forma como Cristo llama a los pobres, a los menesterosos, a los enfermos, a los encarcelados. Le llama a sus hermanos más pequeños. Por eso cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús 3 veces le hizo la misma pregunta, pero al final le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejas, pero no son las ovejas adultas. Los corderos, esos corderos son las ovejas más tiernas, más pequeñas, las que necesitan un cuidado más especial. Y Jesús entonces está enviando a que cuidemos de esas ovejas más pequeñas, que son los hermanos más pequeños de Él, aquellos que tienen situaciones especiales, necesidades especiales, que tienen condiciones muy particulares que necesitan ser asistidos. Y claro, muchas personas posiblemente estén diciendo, bueno, yo puedo hacer parte de esa obra, pero hay lugares donde yo no soporto ir. Conozco personas que no pueden entrar, por ejemplo, a instalaciones hospitalarias. Su estado emocional no le permite. Hay personas que no pueden entrar dentro de un sistema penitenciario, no pueden ir a la cárcel. Recuerdo el caso de una hermana que yendo, como vamos a asistir a los hermanos en la prisión, en la cárcel, especialmente en la penitenciaría de la Victoria, que es la que tiene condiciones más precarias aquí en Santo Domingo. Recuerdo que yendo así, un grupo todos los sábados a llevarle los alimentos y a predicarle la palabra, una hermana de la iglesia al escuchar los testimonios quiso ir también. Dijo, quiero participar de esa obra, oigo cosas tan lindas que están ocurriendo allí, pero ella nunca había ido a la cárcel. Así que ese día fue, y cuando traspuso la puerta, el lugar del chequeo, y se vio dentro de la cárcel, rodeada por todos los presos, con la mirada natural de todos ellos, la forma de esos hombres allí dentro, la hermana se frizó, literalmente no pudo dar un paso más, pero su sistema nervioso también en ese momento se frizó. No solo no pudo dar un paso, hubo que cargarla literalmente y colocarla otra vez fuera de allí, de todo lo que era la instalación del sistema penitenciario, y al rato, con ayuda, con asistencia, con primeros auxilios, pudo volver en sí. No todo el mundo puede transponer físicamente los umbrales de una cárcel, posiblemente tampoco los hospitales, pero todos pueden contribuir. Todos podemos contribuir para que las ayudas lleguen a esos lugares. ¿Cuántas personas, aún estando distantes, han hecho la obra y permitir que llegue el auxilio a lugares semejantes? Y han ido, mediante su ayuda, han estado asistiendo a los hermanos más pequeños de Jesús. ¿Por qué es importante que tomemos esto en cuenta? Ya Cristo lo dijo, que esa es la decisión final, que su decisión final se tomará en base a lo que hayamos hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los dolientes, de los necesitados, de los enfermos, de los encarcelados. Pero en Santiago 2:13 hay una declaración que por el contexto de juicio que usa el apóstol llama la atención. Mire lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia
se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué interesante. Juicio sin misericordia se hará con el que no tuvo misericordia. Eso nos recuerda a David. David es un ejemplo en muchos de los temas que tratamos. Porque David, cuando se le habló acerca de ese hombre, en la parábola que Natán le presentó, de ese hombre rico que había tomado la oveja del que tenía solo una y la había sacrificado para dar a un caminante que vino a él, David inmediatamente pronunció juicio, sin misericordia. El que hizo tal cosa merece la muerte y debes pagar 4 tantos. Y ese juicio sin misericordia que David emitió, aunque David fue perdonado, pero las consecuencias fueron tal y como él pronunció, 4 tantos. 4 de sus hijos murieron. Así que no debemos hacer juicio sin misericordia. Sucede con frecuencia que cuando se está juzgando un caso en cualquier escenario y vemos a una persona que dice, no, hay que aplicarle todo el peso de la ley, hay que caerle encima, hay que ponerle la medida más extensa, no la más corta, sino la más extensa de todas. Normalmente son personas que tienen problemas ellos también y están proyectando de alguna manera sobre esa persona que ahora tiene una situación todo lo que es su problemática y quiere aplicar todo el juicio. Pues mire lo que dice Santiago 2.13, es bueno memorizar textos como estos. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuvo misericordia. Pero termina diciendo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted tiene misericordia de las demás personas, si usted piensa con misericordia sobre ellos, aun cuando han fallado, entonces usted triunfará en el juicio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas que por su sensibilidad realmente la misericordia le hará triunfar en el juicio? Primera de Juan 3.14, mire lo que dice. Primera de Juan 3.14, dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo saber que ya nacimos de nuevo? Que no tan solo fue un bautismo, un baño de agua y que no hubo una realidad espiritual. Cuando amamos a los hermanos, cuando nuestra actitud hacia ellos es distinta, nos preocupamos por ellos, cual si fueran de la familia, del hogar, si amamos a los hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Es lo que dice. Así que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Primera de Juan 3.14. Y en la misma primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17, note lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Está hablando de perfección, del amor. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando nuestro amor se ha perfeccionado por los hermanos, entonces podemos ir con confianza en el juicio. Porque como si fuera un examen, estamos exonerados al aplicar misericordia. Podemos ir con confianza en el día del juicio cuando el amor por los hermanos se ha perfeccionado, dice la palabra. Así que hay algunas formas interesantes también en que redunda en la vida espiritual nuestra la forma en que tratamos a los demás, la manera en que tratamos a los demás, porque esto es importante. Una revista adventista, la Adventist World, esta revista trajo un artículo hace algunos años interesante, decía la manera en que tratamos a los demás. Y una de las cosas que destaca esta revista decía, se puede asistir a la iglesia todos los fines de semana y ser aún así un vecino insoportable. Se puede asistir a la iglesia todos los fines de semana y ser un esposo intolerante, un esposo también de alguna manera violento. Se puede asistir todos los fines de semana a la iglesia y ser una esposa rencillosa. Se puede, lamentablemente se puede. Y entonces está diciendo, debemos prestar atención a la manera que tratamos a los demás, porque eso es lo que revela realmente lo que hay en el corazón. Si hemos sido transformados, si hemos pasado de muerte a vida, como dice la palabra. El mismo artículo decía algo interesante, decía, se puede ser vegetariano o vegano, vegan, y actuar como cerdo, tratar mal a los demás, aún teniendo un régimen bien estricto. Lo que se espera es que con todo y aplicar ese régimen para nuestra vida, que es saludable de paso, también nosotros tratemos a los demás, que eso revele que las prácticas espirituales, la adoración que realizamos en comunidad, en la iglesia,
la comunión los unos con los otros, eso realmente ha ido calando en el corazón, ha ido provocando mansedumbre, transformando nuestra vida, haciéndonos pobres en espíritu, en lo que tiene que ver con la actitud de nuestro carácter. Tiene que haber una transformación. La religión de Cristo tiene que actuar en el creyente, haciéndolo una persona cortés, caballero, una dama, transformando a la persona en el trato con los demás. Tiene que revelarse que aún sin decir que somos creyentes, otros tengan que detectarlo por la forma, por la manera en que tratamos a los demás, aún aquellos que no son tan fáciles de tratar. Para con ellos tenemos también el deber, la obligación de darle el mejor trato. Si hay algo que nunca podrá hacer una persona que nos trate mal, si estamos en las manos de Cristo, es hacer que actuemos como ellos. No pueden cambiar nuestra forma porque ellos sean así. Siempre todo el mundo da de lo que tiene, da de lo que tiene. Que cuando digamos como el salmista, mi copa esté rebosando, lo que esté saliendo de la copa sean cosas buenas, porque sea lo que tenemos dentro. Nadie puede dar lo que no tiene. En Proverbios capítulo 28, versículo 27, enfatiza la necesidad que tenemos de prestar atención a los hermanos más pequeños de Jesús, a los necesitados. Dice, el que da al pobre no tendrá necesidad. Escuche, el que da al pobre no tendrá necesidad, pero el que cierra sus ojos al pobre tendrá muchas maldiciones. Vira su rostro para otro lado para no verlo, para no sentirse con la obligación moral, para que la conciencia se calme. El que da al pobre no tendrá necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el que ha hecho el bien se le volverá a pagar. Alabado sea el nombre del Señor. Qué textos tan maravillosos lo que contiene la Escritura. Y quiere saber, mi amigo y hermano, hasta la salud es impactada por la persona que hace el bien a otros. Mira lo que dice aquí en el Salmo 41, versículo 1. Mira lo que dice. Dichoso, bienaventurado el que piensa en el pobre. El Señor lo librará en el día de la desgracia, en el día malo. El Señor lo protegerá, dice el versículo 2, y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra, no lo entregará al capricho de sus enemigos. Y mira lo que dice el versículo 3. Al que asiste al pobre, el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará aún en el lecho del dolor. Cuántas bendiciones se derivan, cuántos beneficios, pero hay beneficios que son inmediatos. Mira lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 41, para cuando cumplimos esta obra, que es la que el Señor tomará en cuenta, solo ese punto en el juicio final, dice Lucas 11, 41, pero dad limosna, dice Jesús, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Escucha lo que está diciendo el Señor. La pureza de corazón, la limpieza de la vida puede comenzar justamente cuando se da ayuda al necesitado, cuando se asiste al menesteroso, cuando se asiste a la persona que está reclamando una limosna, una ayuda. Es muy común, tanto en la generación posmoderna como en la postmoderna, el hecho de pensar cuando alguien está solicitando una ayuda, ¿para qué la irá a utilizar? ¿Será para consumir droga esa persona que está en la calle, que está pidiendo en la esquina? ¿Para qué será que lo está solicitando? Cuando usted vaya a dar una ayuda, si quiere asegurarse de que será alimento, entregue alimento, pero no deje de hacer la ayuda. Y si no tiene la manera de buscar el alimento para proveerlo, pues dé la ayuda en la forma como lo va a dar y olvídese de lo que va a ocurrir de allí en adelante, porque de allí en adelante Dios no le tomará en cuenta a usted, le tomará en cuenta a la persona que hizo mal uso del dinero, pero a usted se le anotará que realmente ha hecho una ayuda al menesteroso, a los hermanos más pequeños de Jesús. No olvide que la principal pobreza no es ni siquiera del bolsillo, la principal pobreza es mental, y muchas personas a las que vemos pidiendo una ayuda en las calles, buscando algún auxilio, algún sustento, ellos mismos no están en capacidad muchas veces ni de usar correctamente la ayuda que van a recibir, pero nuestro deber es asistirle. Jesús no dice porque no le dieron la ayuda cuando realmente la necesitaban, no. Nosotros, claro, hay condiciones cuando nosotros conocemos
de personas que realmente lo que están provocando es un engaño. Ya lo conocemos por anticipado, ya conocemos el caso en detalle, no es una sospecha. Y entonces, ¿qué nos dice la misma Biblia en Proverbios? Si alguno quiere engañarte, no consienta, no lo permita. Eso nos lo dice la palabra, pero no por una sospecha, no por un pensar, no porque alguien dijo que cree, no por eso. Si en algún momento tenemos la duda, ¿qué nos dice la inspiración? Es mejor pecar por el lado de la misericordia que por el lado de la justicia. Mejor por la misericordia, mejor fallamos por ese lado. Cuando tenemos la disyuntiva, cuando estamos entre dos aguas que no sabemos qué elegir. En Hechos capítulo 10, versículo 4, habla también de un beneficio grande espiritual que vino para alguien que ayudaba a los necesitados, que daba limosna. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 10:4. Mirándolo fijamente, está hablando de Cornelio cuando se le apareció el ángel. Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Escucha dónde ascienden las limosnas, las ayudas, lo que damos al mendigo. Mira hasta dónde llega ante la presencia del Señor. ¡Qué bendición! Recuerda de dónde hemos partido, del juicio que describe Jesús en Mateo 25, que hará a las naciones y que su decisión final se basará en un solo punto, en lo que hayamos hecho o dejado de hacer en la persona de los pobres y dolientes. Efesios 4:28 dice lo siguiente también de manera muy interesante. Está dando un consejo a los que han llegado del mundo a la fe y dice, el que robaba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mira cómo Pablo aquí en Efesios 4:28 está diciendo, trabajen para que produzcan, y no está diciendo solo para que tengan su sustento, para que tengan cómo ayudar al que padece necesidad. Qué interesante en Efesios 4:28. En Lucas 19:8, el Señor Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo, ese momento memorable, en la casa de este hombre que era un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre que era virtualmente un estafador, cobrando los impuestos, manejaban los asuntos para extraer todo aún de los más necesitados. Pero cuando Cristo impactó su vida, recuerda que cuando Cristo, por donde Cristo pasa, algo pasa. Y dice que cuando llegó a la casa de Zaqueo, Lucas 19:8, dice la palabra, y Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús, mira, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres, la mitad. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces, cuadruplicado. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús ante esa decisión de entrega, de dar tanto a los necesitados? Dice Jesús en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Nota la reacción de Jesús cuando este hombre, desprendido, entregado, decide compartir lo que tiene con los necesitados y aún a los que ha defraudado, restituirle. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Un fruto del encuentro con Cristo, de un corazón transformado, es manifestar misericordia a aquellos que tienen necesidades especiales. A veces andamos tan deprisa en la vida, la velocidad de esta vida es tan acelerada que pasamos por delante de personas con necesidad sin percatarnos que allí hay un hermano menor de Cristo, uno de los hermanos, una de las hermanas menores de Cristo, y no le auxiliamos, no le extendemos la mano. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al dar? Sumamente importante, porque la Biblia no deja el espacio abierto. ¿Con qué actitud debemos dar? Dice en Mateo capítulo 6, versículo 2, hablando el Señor Jesús. Por eso, cuando des limosna, atención, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, que no esperen que esto servirá para el juicio a las naciones, porque lo están haciendo para obtener posiblemente fama. Cuando tú des una ayuda, recuerda que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. En ese nivel lo está planteando. Eso es importante. Tenemos que dar, tenemos que ayudar, auxiliar con todos los parámetros que estamos diciendo. La bendición, lo que ellos representan para el juicio, según nos dice el Señor Jesús, según declara también el resto de la inspiración. Pero en Romanos 12:8 también se nos dice, Romanos 12:8, el que exhorta, que se mantenga en la exhortación. El que da, que lo haga con liberalidad.
el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, tanto al que le da a él como al que le da al prójimo, pero que lo hace de manera alegre, no a regañadiente, no refunfuñando, no entregando una ayuda y diciendo, te estoy dando eso, pero ponte a trabajar, te estoy dando eso, pero no crea que siempre. No a regañadiente, dar con liberalidad, dar con alegría, porque lo estamos haciendo no es a esa persona, es a un hermano menor de Cristo. En cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, es como si lo hicisteis a mí. Recuerda que el destino eterno será determinado por lo que hayamos hecho o dejado de hacer por Cristo en la persona de los pobres y dolientes. En 1 Corintios 13:13, nota esta declaración. 1 Corintios 13:13 dice el apóstol Pablo, si yo diera todos mis bienes, si todos mis bienes lo diera para comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Por eso la actitud con la que debemos dar es con alegría, con amor, sabiendo que es una obra que le estamos haciendo para el mismo Cristo, que es una obra de asistencia a Jesús en las personas de los pobres, de los dolientes, de los encarcelados, de los necesitados. Qué interesante que la Biblia nos presente este cuadro, que con frecuencia es pasado por alto, pero nos está diciendo la inspiración, nos está diciendo Jesús en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31, que en el juicio final su decisión será tomada en base a ese solo punto, lo que hayamos hecho o dejado de hacer en la persona de Cristo por los pobres y dolientes. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude a hacer esa obra, porque por delante tenemos un campo bien amplio, un campo enorme tenemos ahora mismo con la situación que se ha presentado en esta crisis, con esta incertidumbre. Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, cuánta necesidad hay en focos específicos de la sociedad, de las ciudades. Necesidades particulares, no solo en cuanto a asuntos económicos, en cuanto a asuntos de alimentación, en cuanto a orientación de salud. Cuánto auxilio necesitan las personas. Déjame decirte, la cantidad de toneladas de comidas que se vierten al basurero, que va al zafacón todos los días, es enorme. Y la que más duele de toda esa comida que se pierde es comida por la que ya se ha dado gracias, presentándola delante del Señor. ¿Cuántas personas necesitadas? La próxima vez que vayas al supermercado, no dejes de incluir entre lo que vas a comprar un paquete de esos platos especiales, de esos que son para llevar esa comida, aunque sea de los más pequeños. Y cuando des gracias a Dios por la comida, coloca algo allí para una de esas personas que por las calles deambulan necesitadas. Posiblemente sea una persona que trabaja en las calles, haciendo algún servicio de limpieza, alguna asistencia. Tal vez sea un seguridad en un edificio de apartamentos, un portero que lo que recibe como salario no le da para estar comprando comida todos los días. No trabaja cerca de su hogar, no puede darse el lujo de pagar una comida todos los días. Pero cuando tú le llevas algo en nombre de Cristo, eso representa mucho para Él. Cuántas maneras en las que podemos asistir a los hermanos más pequeños de Jesús. Cuántos hermanos pequeños de Cristo hay a tu alrededor. Posiblemente en el residencial donde vives. Posiblemente en el sector por donde tienes que desplazarte cuando vas al trabajo. Pero no solo estamos hablando de alimento, no solo estamos hablando de comida. Cuánta ropa en el closet posiblemente ya cuando la sacas es porque está atrayendo insectos o posiblemente otro tipo de alimañas allí porque no le estás usando. Y cuánta gente necesitada de ello. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste ropa para compartir después de haber recibido, después de haber tenido la bendición de recibir? Definitivamente es importante que nosotros prestemos atención a los hermanos más pequeños de Cristo, que no descuidemos, que no sigamos botando cosas
por la que otras personas están suplicando al Señor que le envíe por lo menos eso que nosotros desperdiciamos, que nosotros votamos cada mes, cada fin de semana, a final de año. Prestemos atención, porque lo que posiblemente tú no estás valorando, lo que posiblemente yo no estoy valorando, alguien lo está necesitando. ¿Cuántas cosas están acumuladas en muchas casas, en rincones de algunos cuartos? Hay personas que dedican una habitación completa a almacenar cosas que ya no necesitan y están pensando, por si un día la uso. ¿Cuántos refrigeradores? Hay personas que tienen 2 y hasta 3 refrigeradores en su casa llenas, repletas de cosas que se dañan allí y al final hay que botarlas. No la botan de una vez. Para enfriar la conciencia un poco lo ponen en la nevera, en el refrigerador. Y entonces al pasar unos cuantos días dicen, ya esto no me lo voy a comer. O se ha dañado, mira, se ha dañado. Vamos a hacer todo lo posible porque cada día hagamos algo, por lo menos por una persona. Puede ser alguien, repito, que esté haciendo algún servicio en las calles, está allí el que limpia los zapatos, está aquel que brinda un servicio en las calles, limpiando las aceras, los contenedores, las calles, aquel que está recolectando botellas, aquel que está simplemente deambulando por las calles, aquel que tú ves en un puesto, en una esquina, cuando vas camino al trabajo, cuando vas camino a la escuela, a la universidad, esa persona que siempre está pidiendo ayuda cerca de la empresa donde trabajas, esa persona que ves que llega de último al culto, a la iglesia, para no ser visto por los demás y se coloca allí en un rincón, es el último que llega y es el primero que se va, para que no lo noten, porque sucede que la indumentaria con la que llega lo avergüenza, ya tiene algunos agujeros, esa ropa ya tiene una condición. La próxima vez que te sientes a adorar en el templo, que tu conciencia logre estar conectada con tu corazón y el cielo, porque antes de sentarte a clamar a Dios, ya hayas asistido a uno de los hermanos más pequeños de Jesús. Que la próxima vez que te sientes a comer, que te sientes a tomar los alimentos, tu conciencia también esté tranquila y puedan aprovecharte más los alimentos, porque lo que podría botarse, lo que iba a sobrar, ya tú tienes un recipiente para echarlo, colocarlo y llevárselo a una de esas personas necesitadas que has comenzado a ubicar ya en tu mente. Son los hermanos más pequeños de Jesús. Quiero decir esta cita nueva vez porque es una cita de oro. Esta cita de la inspiración que aparece en el libro Deseado de toda la gente, página 592, resume todo lo que presentamos, todo lo que se ve allí en el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él toda la gente y los apartará como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las olivas la escena del gran día del juicio. Explicó el Señor Jesús que su decisión final girará en derredor de un solo punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Cristo en la persona de los pobres y dolientes, que son sus hermanos y hermanas más pequeñas, necesitados en derredor nuestro, en las calles, necesitados en los hospitales, necesitados en las cárceles. Que nuestras ayudas puedan llegar hasta esas personas, que también allí seamos canales de bendición para otros y que muchas personas en su corazón desde hoy tomen la decisión de ser canales de bendición en el nombre de Cristo. Que Dios pueda bendecirte grandemente, mi amigo y hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu en esta hora ha tocado fibras sensibles en nuestros corazones. Posiblemente nos estábamos endureciendo en esa área, pero hoy, Señor, en esta hora, tu Santo Espíritu ha tocado áreas sensibles y entendemos que debemos responder en forma positiva a ese toque antes de que nuestro corazón se endurezca, porque es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por eso ahora que se ha sensibilizado queremos tomar decisiones, las vamos a anotar, vamos a agendar esas decisiones. Vamos, Señor, en tu nombre a hacer cambios que glorifiquen tu nombre. Te ruego, Señor, en esta hora que asistas a cada persona
que se ha conectado en estos momentos y que le fortalezcas en la decisión que están tomando ahora. Te pido por cada persona en el listado de oración, cada familia, cada persona individual, cada clamor que te están presentando, Señor, y cada hermano y hermana, cada amigo y amiga que en este momento también se conecta con el cielo y que está clamando, está uniendo sus fuerzas, está reforzando este pedido, Señor. Escuche ese clamor de corazones sinceros, responde cada oración de cada persona que hemos mencionado en este listado y glorifica tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por escuchar también el pedido de cada amigo y hermano que está conectado, el esfuerzo que realiza y la obra que hace siendo canal de bendición, que sea recompensado por el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.